¿Qué tal? Qué gusto me da poder saludarles. Soy Lila Cortés y hoy estamos en una emisión más de La Salud Llama, presentada por Yakult. El invitado que tengo el día de hoy, de verdad, para mí es un honor poder platicar con alguien que sabe tanto de este tema. Hoy vamos a platicar con el doctor Genaro Vázquez Elizondo, neurogastroenterólogo, experto en colonoscopía, endoscopía, manometría, pHmetría, reflujo gástrico y en muchísimas otras cosas más que vamos a platicar el día de hoy con él. Bienvenido, doctor Genaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado Lila, muchas gracias por invitarme a este podcast, a este programa tan importante. Me honras con esta oportunidad, te agradezco. Siempre he dicho yo que la información es poder, doctor. Y creo que, espero que de verdad que en este programa vamos a enseñarle mucho a la gente, porque vamos a hablar de la importancia de tener una buena digestión, de nuestra salud intestinal. Y yo quiero iniciar esto porque lo he escuchado mucho y la gente cree que está como un poco de moda decir el que lean y donde dicen que nuestro intestino o nuestra microbiota, porque ahora sí le llaman, nosotros la conocíamos como flora gastrointestinal, pero sabemos que el término correcto es microbiota, es nuestro segundo cerebro. Y cuando ya estamos hablando de esa cantidad de responsabilidad, segundo cerebro, creo que tenemos que prestar mucha atención a la información que hoy nos tienes, doctor. Así es, mira, la verdad es que es algo que pareciera ser muy nuevo, pero que conocemos desde hace varios siglos. Es algo muy interesante. Estás hablando que un holandés, el doctor Leeuwenhoek, en 1610, por ahí describe que existen los animáculos, así los ponen, ¿no? Y es el primero que observa todo esto. Pasan casi 3 siglos hasta Louis Pasteur, que describe la pasteurización que hoy utilizamos en muchas cosas y que nos sirven. Claro. Y él es el que describe que, bueno, que existe este proceso de fermentación, ¿no? Y ahora vienen vinos y quesos y muchas cosas. A principios del siglo pasado, el doctor Ilya Mechnikov, un talentoso científico ruso, dice, ¿sabes qué? Los lactobacilos pueden ser utilizados para tratar la salud. Y abre este mundo a la ciencia moderna. Y la última innovación fue por parte del doctor Lendenberg, en más o menos 2010, 2011. Se llama reciente. Sí, lo último donde dice, es que esto no solamente es el microbio, sino también el código genético del microbio o de la comunidad de bacterias que interactúan con nuestro propio genoma y lo modifican. De tal manera que no solamente coexisten las bacterias y están allí, sino que estimulan el sistema inmunológico, el sistema nervioso, y entonces empiezan a integrar un nuevo órgano entre la constitución del tubo, del intestino como tal, pero también de las bacterias que interaccionan con nuestro propio sistema inmune y que tienen una determinación y cierta variabilidad, ¿no? Una parte constante y una parte que varía con lo que comemos, con el ejercicio, con lo que hacemos, las infecciones, en fin, múltiples factores. Vámonos a lo más llano. Normalmente siempre nuestro estómago interactúa con nosotros, a lo que le llaman el gut feeling, ¿no? Cuando algo nos emociona y sentimos maripositas en el estómago, cuando algo nos preocupa sentimos el hueco en el estómago. Creo que desde ahí ya pues tenemos que entender la importancia que tiene sin duda nuestro sistema digestivo, porque es el que nos está avisando. Y como usted lo dice, pues desde hace siglos lo sabemos, pero a lo mejor pues los de a pie no estamos del todo enterados de la importancia que tiene nuestra microbiota, nuestro sistema digestivo con pues el sistema inmunológico. Ahora que el COVID nos pegó, creo que muchos tuvimos que aprender que si no cuidamos nuestro sistema inmunológico estamos perdidos, doctor. Sí, mira, y esto es algo que se llama el concepto del eje intestino-cerebro. O sea, hay una comunicación constante y retroalimentada entre lo que sucede en el intestino. Vamos a decir, ¿sabes qué? Llegué y comí algo picante y me ardió, y esa señal donde acá se sensó que ardió, llegó al cerebro y entonces registró, esa comida arde, y entonces aprende el cerebro y modifica las neuronas. Entonces, la siguiente vez que ves, por ejemplo, esa comida o ese mismo alimento, dices, me va a arder. Hasta salivas, ¿no? Exacto, entonces te empiezas a preparar. Y suceden 2 fenómenos. Uno es, o lo retiras por completo porque anticipas el síntoma, o te haces tolerante a él. Y eso implica una comunicación entre los 2 sentidos. Entonces, en ese mismo punto, las emociones, por ejemplo, tienen mucho que ver porque comparten los mismos comunicadores bioquímicos, los mismos neurotransmisores. O sea, también hay neurotransmisores en el estómago. Sí, ese sistema nervioso entérico o periférico, que le llamamos, vamos a decir serotonina. La serotonina nos mantiene acá alertas y todo, pero en el intestino, en el estómago, nos mantiene con espasmo, con contracción. Entonces tú sientes que está todo duro y acá estás todo, tú estás listo para ir a hacer algo.
Entonces, sí hay una retroalimentación que puede ser positiva o negativa. Hemos tratado muy mal a nuestro intestino, doctor, Sí. porque a veces pues el antojo y decir, bueno, pues luego he escuchado gente que dice, pues de algo me he de morir. Y la verdad es que aquí en México, pues tantas enfermedades que nos han llevado justamente al borde de la muerte, tanta obesidad, hipertensión, diabetes, hemos tratado y maltratado muy mal y muchos creemos que es por ignorancia, justamente por no saber lo importante que es nuestra microbiota y no la cuidamos. Y hay, pues digo, también me sumo a esto porque vivimos normalizando la inflamación, el comer y sentirnos mal, el sentir el famoso mal del puerco, decir, ya es que comí demasiado y ahora ya no puedo ni mover, estoy cansado, tengo sueño. Y estos son síntomas que a lo largo de la vida, Genaro, los hemos normalizado. Sí, ¿sabes? El problema es que son síntomas tan moderados. O sea, es un síntoma que no estás completamente bien, pero no te sientes completamente mal. Exacto. Entonces te habitúas a sentirte mal y te metes a una espiral donde tu estado general ya es estar mal. Y eso consideras que es la normalidad. Cuando modificas estilo de vida, empiezas a hacer ejercicio de vuelta, empiezas a tener un poquito, elegir mejor tus alimentos, te empiezas a sentir bien y dices tú, híjole, es que debí haber hecho esto no sé cuánto, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, es bien importante entender que existe esta retroalimentación, que nosotros somos los que determinamos y que, bueno, los factores que no puedes controlar, pues habrá que afrontarlos en mejor o peor forma en la medida que estemos más o menos vulnerables, ¿no? Exactamente. Hablando justamente pues, de la gente que se inflama y que se acostumbra a estar así, ¿no? Hay pacientes que llegan a la consulta y pues haces ahí el levantamiento, ¿no? De cómo se siente. Normalmente todo lo que come le inflama, todo le cae mal, o ya tiene el estómago suelto, o es muy estreñido. Dice, no, pero yo así soy. De toda la vida, desde niño he sido estreñido, o desde niño se me inflama el estómago con algunos alimentos, pero lo siguen consumiendo, doctor. Y yo creo que la ignorancia nos ha llevado justamente a maltratar mucho nuestro cuerpo. Claro. Disbiosis. Hablamos ahorita antes de iniciar el programa de la disbiosis, que hemos escuchado también mucho. ¿Cómo podríamos definir la disbiosis? Disbiosis significa desbalance del sistema o del ecosistema de bacterias que existen en nuestro organismo, de cada uno. Es bien interesante porque es un término que habla de una sola parte de todo el problema. Por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes que un paciente que siente que se inflama? Yo te digo, sí, hay una parte donde, mire, doctor, parece que estoy embarazada y ves un abdomen inmenso, lleno de aire y bueno, y demás. Pero también hay un grupo de pacientes que te dicen, está distendido y te muestran su abdomen y ya quisiera tener un abdomen así tan plano. Uno dices tú, ¿cómo que está distendido? Entonces, son dos mecanismos que sí, la disbiosis perpetúa un estado de desorden, pero también la otra parte es que a veces logramos equilibrar esta parte y la otra, que es la percepción, se altera por completo. Claro, entonces, la disbiosis específicamente va sobre los microbios y muchas veces tiene que ver en el intestino. Y la otra es que esa disbiosis genera luego la anticipación del síntoma. Entonces, tú ya no necesitas comer algo que te hace sentir mal para sentirte mal. Exacto. Entonces, por eso es tan importante entender que hay que evitar la disbiosis a toda costa, porque eso puede despertar luego algo de un síntoma que no tiene una solución, vamos a decir, en el intestino, que la tiene más bien en el sistema nervioso central. Exacto. Híjole, luego llegar así como que a encontrar cuál es la causa de todo esto, a veces es lo que le cuesta trabajo a los médicos, a los neurogastroenterólogos, que por cierto, doctor Vega, no había escuchado yo este término. Mira, es una historia muy interesante porque originalmente me entrené en los Estados Unidos en la Clínica Mayo y el curso se llamaba originalmente motilidad digestiva, o sea, era tratar de entender cómo era el funcionamiento motor, de secreción de sustancias, de digestión, de todo el sistema corporal. La misma ciencia en los últimos 10 años ha ido avanzando y ha entendido esta integración entre el sistema nervioso, tanto central, acá en la cabeza, como el sistema nervioso periférico y la interacción con la microbiota y cómo se modifica, donde ahora tenemos que entender estas vías de comunicación que explican mejor los síntomas digestivos. Entonces ahora el término moderno de esta especialización o de esta subespecialización dentro de la gastro es neurogastroenterología porque habla de este sistema bidireccional de comunicación y de expresión de síntomas. Entonces cuando lo abordas de esta manera y entiendes estas hipersensibilidades y disbiosis por ambos lados, eres mucho más preciso. Eso es una medicina de mayor precisión. Y es por eso que es como una sub dentro de la gastro, una subespecialización dentro de una subespecialidad de por sí, ¿no? Interesantísimo. ¿Cómo es el nombre de este podcast? La salud llama. Así es. El cuerpo habla. Así es. Y las primeras llamadas
Genaro, son sutiles. Y a veces no las escuchamos. Estamos acostumbrados pues a medio sentirnos mal, medio sentirnos bien. Pero estas llamadas de atención van subiendo con el tiempo hasta que pues tenemos que correr al hospital. Hay momentos en los que ya nuestro estómago nos dice ya no puedo más, ya no fui al baño en varios días, ya el dolor es insoportable, ya la inflamación es de todos los días, ya lo que como, lo que sea, hasta tomo agua, me siento mal. ¿Qué tenemos que hacer, Genaro, para no llegar a esas llamadas de atención que ya son como latigazos del cuerpo y decir, oye, ya te había avisado meses antes que andaba algo mal y esto ya es un chicotón? Sí, mira, la situación es que tú lo has dicho, tenemos que escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. A ver, alguien joven que no se siente mal debería preocuparse por su salud, por supuesto. Hay medicina de prevención que puedes hacer, hay cosas que puedes revisar antes de que aparezcan síntomas, aunque sean muy sutiles. Esa sería como mi primera recomendación. Una cultura de prevenir. Una revisión una vez al año, revísate cómo andas de laboratorios, que te revise tu médico, etc. Luego, y sabes que es que de repente siento un poquito de incomodidad y no sé, siempre hemos pensado que la medicina se trata de cómo curarme. Exacto. Y es un término parcialmente correcto. La medicina, el juego se llama ¿qué tengo? Es hacer un diagnóstico oportuno, porque entonces el tratamiento se vuelve muy fácil, o más fácil, entre comillas. Entonces, esas pequeñas sutilezas en escuchar, ¿sabes qué? Mejor me reviso, me preocupo, nos permite detectar, bueno, si hay una enfermedad en etapas tempranas, o si son cuestiones funcionales, prevenir que esto se vuelva un problema crónico o generar eventualmente una disbiosis, ¿no? Entonces, sí, escúchense, lo más importante es atenderse a tiempo y si incluso no nos sentimos mal, revisarnos antes de que empiezan los problemas. Exactamente, temprano, no porque estemos jóvenes y hagamos deporte. De pronto me he topado con deportistas, Doc, porque yo algún tiempo corrí maratones y bueno, de pronto la comunidad de corredores creíamos que porque éramos tan deportistas y nos levantábamos los fines de semana tan temprano a correr, podíamos comer lo que sea. Sí. Y entonces venía esta situación de desbalance porque entonces nos preparábamos para un maratón, hacíamos estas dietas altas en calorías, en carbohidratos para poder aguantar y entonces ya para enero, febrero andábamos rebotando. Todos subían 5 o 6 kilos y entonces arranca el año con 5 o 6 kilos más. Y era un asunto de, pues como yo soy deportista, casi de alto rendimiento, yo puedo comer lo que sea. Y no. Claro. No. Ahí es fundamental entender que todo es un balance. Una dieta X, Y, Z. A ver, lo importante es entender que no podemos exceder de cierto punto que nos metan un estrés metabólico, porque no se estresa nada más nuestro músculo, nuestra rodilla, nuestro brazo, en este caso, bueno, los tobillos, ¿verdad? Se mete en estrés el hígado, se mete en estrés el intestino y lo estamos agrediendo. No es que necesariamente algo sea malo por sí mismo, o sea, no hay un alimento malo así como de evil ones, así, no. No, el problema es el consumo en exceso. Entonces, aún por ejemplo, ¿sabes que voy a correr un maratón? Voy a comerme 20,000 calorías para poder correr como... O sea, si tú dejas de hacer ejercicio y las consumes, tienes un exceso y es un balance donde ese exceso se va a ir a guardar a tu hígado, le va a ir a pegar a tu intestino y va a empezar a funcionar mal, aunque al principio no lo sientas porque eres un gran deportista. Entonces, todo se trata del equilibrio. Todo se trata de, a ver, para mis necesidades, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No? Entonces, para eso hay toda una parte de apoyo nutricional y de apoyo médico que te permiten encontrar la mejor fórmula para ti. Siempre les digo 80-20. O sea, tampoco se trata de llega, te hago una dieta y te quito absolutamente todo, porque entonces el paciente no vuelve, Doc, se espanta y dice, no, ya me quitaron absolutamente todo, estoy comiendo puras hierbas, ya mejor no regreso, ¿no? Y cuando sucede esto, se van a internet, porque creo que hay que hablar de esto, Doc. Hay tantos opinólogos que no tienen credenciales, vemos gurús de la salud incluso, que dan soluciones. Ahora todo lo queremos inmediato, estamos acostumbrados a la inmediatez, que nos da el celular y que nos dan las nuevas tecnologías y pues queremos dietas inmediatas, queremos bajar de peso inmediatamente y queremos estar sanos inmediatamente y eso pues no es posible. Sí, mira, el gran problema es que no importa
la formación que tenga alguien, sino que tanta gente lo siga. Lo platicábamos un poquito antes. Sí. No porque si tenga mucha gente que lo sigue, significa que realmente sabe de lo que está hablando. Aguas con eso. Es un punto importante. Y la otra es que recuerden que el problema del Internet es que no hay un orden, no es que tenga que haber una censura, porque creo que todas las opiniones son válidas. La situación es que no todas las opiniones están adecuadamente calificadas para ser pues tomadas en cuenta. Entonces tú me preguntas a mí, oye, ¿opinas de que tal o cual dieta sería la mejor? Es que no hay una respuesta correcta para todo mundo. Cada persona tiene que tener una precisión de, sabes que tú necesitas esto, tú esto. Un traje a la medida. Son diferentes. Y, por ejemplo, dicen, doctor, para bajar de peso, ¿qué sería lo mejor? Una dieta A, dieta B, para no decir nombres, ¿verdad? Porque no pretendemos, te llegan con la dieta que quieren, ¿verdad? Te digo, bueno, al final de cuentas, todas las dietas o todas las cuestiones para bajar de peso implican un consumo menor. No es que hay estudios que dicen que tal ayuno, que tal comida, que... Porque ya llegan bien informados, ¿no? Lo siento, los estudios científicos publicados han mostrado que lo que realmente es el factor preponderante es cambiar el estilo de vida. Exacto. Cosa que a nadie nos gusta, pero es el cambio de vida. Pues sí, y tarde que temprano lo tenemos que hacer, Doc. Vamos a hablar un poquito de enfermedades que conocemos, pues los de a pie, así como le digo, ¿no? Los mortales, claro. Gastritis, colitis, estreñimiento, intestino irritable, que también nos ha tocado de pronto escuchar. Un paciente que llega y dice, no, pues ya tengo el diagnóstico de intestino irritable. ¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de enfermedades que parecen como muy comunes, pero que si no las cuidamos a la larga nos pueden traer problemas graves? Claro, miren, lo primero es entender que los diagnósticos que a veces se platican pues en reuniones, incluso en el internet, es que yo tengo gastritis. Realmente el término gastritis en el mundo médico se refiere a la inflamación interna del estómago y es una condición pues seria, la verdad. ¿Por qué? Porque puede condicionar incluso hasta la aparición de cáncer cuando está asociada con ciertas infecciones, puede generar úlceras y demás. Que no es lo mismo al ardor en la boca del estómago o al malestar, o como hablábamos hace rato del mal du porc, como le decíamos así de Bogotá, que es la sensación incómoda después de comer. Médicamente eso lo llamamos dispepsia y tiene una fundamentación diferente, donde ya entra la percepción. O sea, oye, ¿por qué si como, por ejemplo? No, es que a mí me cae mal la grasa. Ah, ok. Y si como sandía en la noche también no duermo mal. Pero si me como unos tacos de chicharrón no me va mal. Los digiero súper bien. Exacto. Entonces, todo está acá arriba. O sea, es una percepción de que un paciente puede convencerse de que tomar agua le va a dar síntomas y le va a dar síntomas. ¿Okay? Entonces, eso es importante tratar de ir como entendiendo que la clave es hacer un buen diagnóstico. Porque si un paciente tiene gastritis, se trata diferente al que tiene una dispepsia estrictamente. En el intestino y el estreñimiento, por ejemplo, el estreñimiento es algo bien interesante porque todo el mundo decimos estreñimiento es el que no va. Y es una definición súper cortita. Te voy a decir por qué, Lila. A ver. Las 3 dimensiones del estreñimiento tienen que ver, obviamente, con que no vayas. Bueno, no nos vamos a pelear por eso. Pero también tiene que ver con el esfuerzo para evacuar o la sensación incompleta de que fui al baño y no salió todo. Entonces, la gente o muchos de mis pacientes me dicen, es que yo sí voy al baño. Le dije, bueno, ¿y qué tanto esfuerzo? No, hombre, hago un chorro de esfuerzo. No, y luego batallo un chorro. Bueno, usted es estreñido. No sabía. Es que tienes que ir a ver más allá. Por eso la clave es hacer diagnóstico. Porque esto es importante. Por ejemplo, estreñimiento crónico. Poco a poco tus músculos que sostienen el intestino, que debería estar funcionando como debe ser al estar disbiótico y no contarse bien, pues se van relajando y van perdiendo. Entonces se va haciendo un problema cada vez más serio, a tal grado que después tenemos que hacer intervenciones de otra naturaleza ya quirúrgicas, donde hablan, es que tengo caído el piso pélvico o tengo un problema de que el colon está muy lento. Y luego también está la otra parte que si te metes a internet, muy contento, te dicen, no, es que tienes un intestino perezoso. El intestino ni es perezoso, ni es redundante, ni nada. Es simplemente que nosotros no estamos haciendo una mecánica adecuada de cómo evacuar. Entonces, ves cómo es bien diferente entenderlo en un punto a tener un diagnóstico sencillo y preciso, más personalizado, donde el estreñimiento es multidimensional y la disbiosis está como si fuera la cuña que está apretando todo el problema. Entonces, la clave es ayudarnos a entender qué mecanismo provoca mi síntoma, qué desbalance está pasando en la microbiota, en el músculo, en esto, para tratar de mejorar mi salud y cómo puedo prevenir, evitar otra vez estreñirme. Y luego me dicen, no, es que yo tomo 5 litros de agua para poder mejor ir al baño.
Y yo le digo, bueno, seguramente está yendo mucho a orinar, pero para evacuar para nada. O sea, hay No le está muchos, ayudando, claro. muchos mitos que están por ahí, ¿me entiendes? O sea, no es eso que nos decían, no, 2 litros al día. Es difícil, ¿no? Consumirlo. Estás en el desierto, así, me he perdido en la sierra. Bueno, quizás no los consumas ese día, pero lo que vas a tener es sed, no estreñimiento. Exactamente. Entonces, es poco a poco ir tratando de cambiar ciertos como dogmas que tenemos que no tienen un sustento científico. No, y luego además, pues las soluciones de la vecina, del familiar, porque un paciente estreñido, Doc, primero se toma 1 millón de senócidos, fibras de las que venden en internet, y ya después que se atoró, ya no pudo en varios días, entonces va con el médico. Déjame platicarte, eso es bien interesante, porque tú me dices, ¿sabes qué? Sí, estreñimiento, voy a comer fibra. Y en la mayoría de los casos eso es lo peor que puedes hacer. Se atora, claro. ¿Por qué? Porque la fibra genera volumen. Exacto. Entonces lo único que estás haciendo es más volumen de excremento. Entonces menos se va a salir. ¿Me explico? Ahora, hay otros casos extremos. Por allí hay gente que utiliza ciertos lavados intestinales bajo el concepto de que no es que el excremento lleva años pegado a la pared del intestino. Eso no tiene, o sea, no tiene ningún fundamento en cómo funciona el tracto digestivo, ¿me entiendes? Es imposible que se quede ahí el pastel del 15 años. No, o sea, créeme, no necesitas tener años para sentirte mal. Hemos tenido pacientes críticos con enfermedades crónico-degenerativas que no mueven el intestino y sí tiene una gran cantidad, pero lo que sucede es que se perfora el intestino. Y el problema con ese tipo de terapias o de remedios caseros, al no estar supervisados por alguien que entienda cómo se debe mover o cómo debes hacerlo, puedes generar luego una complicación que puede acabar en una cirugía, empezando por un estreñimiento que a lo mejor estaba más en la cabeza. Entonces imagínate lo catastrófico de la situación. Claro, es comprensible el paciente que no puede evacuar, Lila. Va a hacer lo que sea para evacuar. Sí. Es terrible tener un trastorno. Se va a tomar el remedio de la abuela, el remedio del vecino, con tal de ir al baño. Lo mejor es, ¿sabes qué? Necesito pedir ayuda tempranamente antes de que se vuelva un problema serio. Porque a lo mejor con algo de cambio de dieta, un poco de estilo de vida, quizá alguna medicación muy específica, muy ligera, en vez de un senócido, una cosa más personal para mí, tengo una solución fantástica para un problema que se puede ser muy problemático. Aguas, porque de pronto pues acudimos antes a muchos más remedios que al médico. Y cuando ya nos sentimos bien mal es cuando corremos al médico, cuando ya no, estamos imposibilitados ya varios días. Exacto, yo utilizo con mis pacientes en el consultorio, les digo un refrán medio modificado, le digo, nadie sabe lo que tiene hasta que no va con su médico. Definitivamente. Doc, otro problema de lo que hemos escuchado mucho es el intestino permeable. Este problema que pues muchos tienen, incluso jóvenes, por este maltrato que le hemos dado justamente a nuestro sistema digestivo, y creo que es sumamente importante que sepamos de qué se trata y que si no lo tratamos es pues complicado, porque incluso no estamos absorbiendo los nutrientes de lo que estamos comiendo. Sí, mira, esto ha tomado más relevancia a raíz de la infección del COVID, porque ahora entendemos que las infecciones sistémicas, o sea, que afectan todo el organismo, o incluso las gastroenteritis infecciosas, golpean una estructura en el intestino que se llama borde en cepillo. O sea, si tú agarras un trocito de intestino y lo ves en el microscopio, no es un tubo plano, está todo como plegado, que haces y vueltas. Y esto es para incrementar la superficie de absorción de los nutrientes, intercambio de agua, etc. Entonces, las bacterias que destruyen este borde en cepillo o la misma inflamación del COVID hacen que esa barrera que debería separar la sangre, los vasos linfáticos y todo lo demás de pues el excremento, se pierda. Entonces se translocan, o sea, se brincan las bacterias que no deberían estar donde están, no absorbes todos los nutrientes, y entonces ha ido tomando cierta relevancia, no tanto para es que tengo un intestino agujerado, no es así, pero sí para generar una inflamación que lleva a un síndrome clínico donde sí, efectivamente mal digieres porque tu microbiota no digiere como debe, y luego mal absorbes y entonces tienes diarrea o te estriñes y empieza todo un desbarajuste, ¿no? Y a esto lo llamamos síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que va un poquito de la mano, ¿no? Son de esos que se expresan con diarrea, que tienen mucho malestar, muchos gases. Entonces, ahí la clave es hacer el diagnóstico preciso, porque muchas veces el tratamiento es, vamos a darte enzimas digestivas, vamos a darte ciertas cepas de probióticos, vamos a manejar esa disbiosis con ciertos medicamentos y hacer un diagnóstico de precisión, ¿no? Pero toma mucha importancia porque estamos con la sombra de una pandemia todavía. Gracias a Dios saliendo, pero vamos a tener las secuelas pues por muchos años, ¿no? Yo tengo mucha consulta por ello.
¿Por qué? Porque el paciente no haya para dónde ir. Y lo primero que busca es el internet y es el peor consejero de todos. Es el peor consejero. Y ahí sí, hay mucha gente, long COVID que le llaman, ¿no? Con secuelas en el cerebro, en el intestino, en los pulmones, en el corazón, incluso, y creo que ahí es donde nos dimos cuenta la importancia de nuestro sistema inmunológico, que tiene que estar al 100, porque si no, si en esta no aprendimos, Genaro, no sé qué es lo que vaya a suceder con nosotros de verdad. Sí, me han tocado 2 pandemias, no como esta. Recuerda hace casi 10 años, 12 años la H1N1. ¿Cómo no? A mí me tocó enfermarme, entonces no había vacuna, fue terrible, recuerdo. Luego ahora me tocó el COVID, ya llevo 2 COVID, finalmente veo enfermo sin ni hablar. Sí, 2 veces, con todo y vacunas. Y bueno, muy leve, gracias a Dios, sin secuelas. Pero vaya, esto finalmente sigue siendo un reto para tu sistema, sí, claro. y algunos de nosotros no estamos tan preparados para enfrentar una infección de esas magnitudes. Entonces hay que checarse, hay que revisarse a tiempo. No hay que dejarlo, de verdad. No normalicen esas inflamaciones, esa sensación de estar cansado, de que como y todo me hace mal. Quiero cerrar con un tema que tiene que ver con la inflamación. Claro. Le dicen el asesino silencioso, porque un cuerpo que dura inflamado X cantidad de tiempo, pues deriva en enfermedades catastróficas, esas que no nos gusta ni siquiera pronunciar. ¿Qué hacemos para evitar inflamarnos, Doc? Lo primero, bueno, antes de pensar el cómo prevenirla, es diagnosticarla, porque lo mencionábamos temprano. O sea, la inflamación para cuando duele, quizá ya es demasiado tarde. Sí. Te voy a poner un ejemplo, hígado graso. Este famoso que se va llenando de grasa y todo esto, no duele, no se siente. La única manera de diagnosticarlo es hacer un ultrasonido o algunos laboratorios de sangre. ¿Qué es lo que pasa con ese hígado graso? Mucha gente se pensó, no, eso nada más que se acumula grasita, pero el hígado no se lastima. Y ahora sabemos que incrementa la posibilidad de infarto, sí, la posibilidad de diabetes y de cirrosis, ¿no? Entonces, el concepto más nuevo viene desde que si el intestino tiene un desbalance de ciertos microbios y está inflamado, esa inflamación local se traslada a todos los vasos sanguíneos y genera una inflamación que eventualmente lleva a estos infartos, ¿no? Entonces ahora se está trabajando en tratar de encontrar cepas que nos ayuden a modificar esto. Actualmente, fríamente, lo que podemos hacer es hacer diagnóstico oportuno, revisarnos otra vez, y una vez diagnosticado en mayor o menor grado, cambiar nuestro estilo de vida. Y esto implica dieta y ejercicio, lo que a nadie nos gusta. No. O por otro lado, si son pacientes que fuman, debemos dejar de fumar. O si consumimos demasiado alcohol, hay que reducir o incluso suspender el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlo? Pues teniendo un diagnóstico oportuno, cuidando cuando sepamos que estamos en lo correcto, o sea, que estamos bien, y si ya tenemos cierto grado, tratar de revertirlo. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades son prevenibles o reversibles, salvo cuando ya hay una expresión de alguna cuestión seria, un embolio, un infarto, bueno, claro. Ya es un cuidado completamente diferente, ¿no? Pero si no empezamos ahorita, cuando tenemos la edad y la capacidad y el tiempo para hacerlo, pues si lo queremos hacer cuando ya seamos mayores, pues va a ser muy tarde. Y no porque todos en tu familia sean gorditos, tú lo tienes que ser. No porque todos en tu familia tengan diabetes, tú lo vas a tener. No. La epigenética revierte. Ahora sí que barre con todo esto. Si tú cambias tu estilo de vida, incluso puedes dejar buenos genes a quienes vienen detrás de ti. No, incluso déjame decirte, tampoco hay que confiarse a la inversa, porque me han dicho, no, es que yo estoy delgado, no puedo tener hígado graso. Y sabemos que hasta un 15% de los pacientes delgados con índice de masa normal tienen hígado graso. Y ahí es la genética. Entonces tu genética te puede jugar para bien o para mal. Pero la genética es como un switch. Si tú en el estilo de vida lo prendes, pues ya caminaste. Exactamente. Pero si está apagado todo el tiempo, pues la genética no te va a jugar en contra. Lo importante otra vez es checarse a tiempo y revisarse como debe ser. Y recuerda, no sabes lo que tienes hasta que no vas con tu doctor. Doc, para terminar, a ver, ¿qué estudios? O sea, soy una persona normal que de pronto se inflama y que de pronto se extriñe y que de pronto le da diarrea y que hay cosas que no le caen. O sea, que no estoy tan tirado pa'l monte como dicen, pero que hay veces que no me siento bien. ¿Qué debo de hacer para revisarme? Me voy a mentir con el médico, pero ¿qué tengo que hacer? Tomar más probióticos, obviamente hacer un cambio de estilo de vida. Me hago unos estudios, voy primero con el doctor. ¿Qué tengo que hacer? Sí, como te decía, la clave es el diagnóstico, es hacer diagnóstico. Es decir, a ver, depende la edad, depende la historia familiar. Todo esto que te estoy platicando se llama evaluación clínica. Es una historia clínica y una exploración física. ¿Por qué? Porque si te dijera, hazte una batería de estudios, hazte un check-up así global,
muy probablemente te vas a quedar corto para lo personalizable tuyo. Exacto. Entonces, la mejor sugerencia es ir con Primero tu médico. con el médico. ¿Sabes qué? Revísame, dime qué me puedo checar. Oye, ¿sabes qué? Tengo 40 años, 45 años, vamos a cerrarlo así, 45 años, y me siento muy bien. ¿Sabes qué? Es momento de empezar a prevenir el cáncer de colon. Pero yo no tengo sangrado, yo no tengo estreñimiento, yo no tengo nada. Tú eres un ser humano y tienes más o menos un 4.5% de riesgo en toda tu vida de tener un pólipo y un tumor más tarde. Si tuviste un familiar, aunque sea arriba de los 60 años, con cáncer de colon, debes empezar a los 40. Ahí traes tu un costal poquito también. atrás. Entonces, si lo puedes evitar, entonces para ti vas a necesitar hacer las pruebas de cáncer de colon. Oye, tengo 25 años, por ejemplo, soy una edad, si alguien muy joven, ¿sí? ¿Qué me debo hacer? Bueno, pues sabes que eres mujer, oye, ¿cómo está tu ciclo menstrual? ¿Tienes algunas alteraciones? Entonces quizás vas un poquito más hacia los lípidos, hacia el azúcar. Entonces, siempre una evaluación clínica y laboratorio dirigido a las necesidades específicas de cada quien. Un buen médico va a tratar de hacer medicina de precisión en la mayor posibilidad posible. Es que los médicos y los nutriólogos somos como sastres, tenemos que hacer trajes a la medida. Exactamente. Y para eso pues hay que acudir a la consulta, si no, no hay manera de Hay que hacerlo. checarse. El diagnóstico oportuno es lo mejor que podemos hacer para cuidar nuestra salud. Hay que prevenir. Doctor Genaro Vázquez, muchísimas gracias por esta plática. Ojalá que después tengamos más oportunidad porque hay tanta tela de dónde cortar. Así para hablar, por supuesto, de nuestro sistema digestivo, pero bueno, esperamos que la gente se haya ido con muy buena información y que a partir de esto tome conciencia. Te agradezco, Lila, por esta oportunidad y amigos, recuerden, siempre es importante checarse y siempre la más valiosa de la información es el diagnóstico oportuno. Hay que prevenir. Hay que prevenir. Muchísimas gracias, Genaro. Gracias, Lila, un placer estar contigo. Y siempre es un placer poder estar con ustedes en el podcast La Salud Llama, ya lo sabe, presentado por Yakult. Nos escuchamos próximamente.